continuidad. Anteriormente ya se explicó el recurso de casación, ahora se va a pasar a explicar el recurso de revisión, establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Pues bien, el recurso de revisión es una vía para remediar una sentencia firme que constituyó cosa juzgada y que está viciada por un error que desvirtúa el hecho delictual que dio origen al proceso, por lo que debe proceder en todo tiempo y a favor del imputado. Pues bien, para los supuestos, el recurso de revisión, los motivos para el recurso de revisión, es decir, para que proceda, lo tenemos contenido en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal. El primer supuesto tenemos cuando en virtud de sentencias contradictorias estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito que no pudo ser cometido por más que por una sola. Pues bien, por ejemplo, cuando tratándose de dos sentencias de condena hayan sido condenadas dos o más personas distintas por el mismo hecho, sin que sea posible su coparticipación, o hayan sido condenadas por delitos diferentes en forma que la afirmación de la culpabilidad de una o de ellas se excluyan necesaria y absolutamente la posibilidad de la culpabilidad de una con respecto con el otro delito. El otro supuesto tenemos cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulte demostrada plenamente. Pues bien, se refiere a nuevos hechos o a nuevos elementos que surgen como nueva prueba, que surgen con posterioridad a la sentencia que ya ocurrió, pues los cuales los actos unidos o los ya examinados en el procedimiento hacen evidente que el hecho no existe o no existe bien que el condenado no lo haya cometido. El tercer supuesto tenemos cuando la prueba en que se basó la condena resulta falsa. Este supuesto, en el numeral tercero, establece un ejemplo: si se considera susceptible de recurso de revisión a cualquier prueba que se haya sido como base, se haya fundado como base la condena y resulta falsa. Como cuarto supuesto tenemos cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que hagan evidente que el hecho no existió o el imputado no lo cometió. El documento a que hace referencia este numeral puede ser público o privado. Lo que exige la norma es que este instrumento no haya sido conocido durante el proceso. Asimismo, es causal de revisión que ocurra o se descubra algún hecho. Ello significa que puede tratarse de un hecho ya acaecido o que ocurra después de la sentencia condenatoria. Ambas circunstancias, hechos y documentos, deben de ser de tal naturaleza que hagan evidente, patente, notorio el hecho imputado, que no existió ese hecho, no puede ser atribuido al acusado. Cuando se dice que debe ser evidente, significa que se debe bastar el hecho o el documento para desvirtuar la existencia del delito o la autoría del imputado, sin necesidad de vincularlo con otras pruebas. Tenemos como el quinto supuesto cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces que la hayan dictado, cuya existencia sea declarada por sentencia firme. Vale declarar que en cuanto a la prevaricación o la corrupción debe estar declarada por una sentencia ya firme para alegar este supuesto. En cuanto al numeral sexto, tenemos cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter punible o disminuya la pena establecida. Pues bien, esto va en beneficio del condenado. Pues bien, si una ley es lo que suena como una ley abolitiva, si una ley suprime el delito, debe aplicarse retroactivamente, y si el hecho se ha sido cometido bajo el imperio de una ley o que lo consideraba delictuoso, sería injusto y necesario el castigo del autor. Es decir, que si una ley
le quitó el carácter, se promueve una ley donde al autor se le quita el carácter punible, lo justo y necesario sería ordenarle su libertad, o disminuye la pena establecida, dependiendo si ya cumplió la pena, debe ordenarse su libertad, o si aún no ha cumplido la pena correspondiente, se hace el recómputo y bueno, ya sería una pena menor. Para continuar, tenemos que en cuanto a la legitimación, ¿quiénes son los legitimados para interponer el recurso? Los legitimados para interponer el recurso tenemos que es el condenado, el cónyuge o con quien haga o que tenga unión estable de hecho, los herederos en caso tal de que haya fallecido el condenado, el Ministerio Público a favor del penado, el Ministerio con competencia penitenciaria, las asociaciones de defensa de los derechos humanos o las dedicadas a la ayuda penitenciaria o postpenitenciaria, y el juez de ejecución cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena, caso que se explicó con anterioridad. Pues bien, para continuar, tengo que en cuanto a la interposición del recurso, seguidamente debe interponerse mediante escrito fundado que contenga la referencia concreta de los medios por cual se funda y las disposiciones legales aplicables. En cuanto a la competencia, tenemos la revisión en el caso del numeral 1, se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Vamos al 462 del Código Orgánico Procesal Penal. En caso del numeral 1, el único numeral que le corresponde declararle es al Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal. De los 6 numerales que se explicaron del 462 del Código Orgánico Procesal Penal, el único numeral que le corresponde conocer a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia es al numeral 1, que es cuando en virtud de sentencias contradictorias estén sufriendo condena 2 o más personas por un mismo delito que no pudo ser cometido por más que por una sola. Pues bien, cuando en el numeral segundo a quien le corresponde la revisión, el numeral segundo, cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulte demostrada plenamente, a quien le corresponde la revisión es a la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho punible. Con el numeral tercero, cuando la prueba en que se basó la condena resulta falsa, corresponde la revisión a la Corte de Apelación de la jurisdicción donde se cometió el hecho. Con respecto al numeral cuarto, cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso que sean de tal naturaleza que hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió, le corresponde la revisión al juez del lugar donde se perpetró el hecho. Con respecto al numeral, el supuesto quinto, cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces que le hayan dictado cuya existencia sea declarada por sentencia firme, le corresponde la revisión al juez del lugar donde se perpetró el hecho. El sexto supuesto tenemos cuando se promulga una ley penal que quite el hecho del carácter punible o disminuya la pena establecida. Le corresponde la revisión a la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho. En cuanto al procedimiento, seguidamente, si se alega la causal del numeral 2, vamos a
a dar un ejemplo en cuanto al artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, vamos a tomar como por ejemplo, se va a explicar, dar ejemplos del numeral segundo y el numeral cuarto. Con respecto al numeral segundo del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, pues bien, es que la persona cuyo homicidio se atribuye al condenado está o estuvo viva con posterioridad a la época de su presunta muerte. En la promoción de la prueba respectiva deberá indicarse los medios con los cuales se debe demostrar que efectivamente la víctima ha vivido después de dicha época. Algunos autores han sostenido que estos efectos pueden promoverse como pruebas certificaciones de los órganos de investigación, fecha cierta de muerte en caso tal de que haya fallecido con posterioridad al hecho que se le estaba imputando al patrocinado, movimientos migratorios, documentos públicos. Pues bien, la prueba excelente con respecto a este caso de un homicidio sería la presentación de la persona en físico, o en tal caso del supuesto occiso que ocurrió en fechas posteriores a la condena que se le impuso a un ciudadano. Pues bien, y con respecto al otro ejemplo que se va a realizar es del numeral cuarto. El numeral cuarto es decir, que con posterioridad a la sentencia condenatoria ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso. Se explicarán los medios por los cuales se probarán estas circunstancias, se acompañará o en su defecto se indicará su naturaleza y lugar y archivo donde reposa. Pues bien, la omisión de los requisitos establecidos de los supuestos acá del 462, la omisión de algunos de los requisitos causará la inadmisibilidad del recurso sin trámite alguno al respecto. No hay que olvidar que este recurso, por contradecir los principios de la cosa juzgada y seguridad jurídica, es extremadamente exigente su interposición. Igualmente, el juez que corresponda a negar la admisión deberá motivar esa decisión. En cuanto a la anulación y la de la sentencia, tenemos en el artículo 467 tenemos artículo 467, el tribunal, anulación y sentencia de reemplazo. El tribunal anulará la sentencia y dictará una decisión propia cuando resulte la absolución o la extinción de la pena. Si una ley penal ha disminuido la pena establecida, el tribunal hará la rebaja que proceda. Pues bien, este recurso tenemos que la ciudad de la sentencia condenatoria establece una serie de gravámenes, no solo de aflicción para la persona de la índole patrimonial. ¿Por qué? Porque pareciera que es equitativo y justo que si una persona resultare absuelto en virtud de la revisión, se le debe resarcir en todo lo que perdió, aparte de la situación moral, psicológica en que se ve inmiscuido. Es conveniente y justo que se le resarza toda esta situación que vivió este condenado. Pues bien, por respecto al artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, se refiere a que hay una disminución de la pena, en cuyo supuesto debe hacerse un nuevo cómputo oficial del lapso de condena, y si ya lo cumplió, se decretará la inmediata libertad o en su defecto se le señalará expresamente el tiempo que queda para lo que queda de su condena. Bueno, esto es con respecto por último, el recurso. Si la negativa de la revisión y la sentencia confirmatoria del anterior impiden la interposición de un recurso fundado en los motivos distintos, pero las costas de la revisión rechazada están a cargo de quien la interponga si fuera el caso. Es todo con respecto al recurso de revisión.